amigos de Perú 21, estamos con Víctor Andrés García Belaúnde, por supuesto, experimentado político. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Un placer estar acá. Es congresista. ¿Y cómo ves la segunda vuelta, Víctor Andrés? Bueno, depende de qué punto la miremos, ¿no? De qué óptica política la miremos. Yo creo que va a ser muy disputada. eh, Temo mucho que se pueda ganar por un pelo y eso va a crear algún tipo de problemas y de incertidumbres, de dudas. Sí, la calle se va a mover también. La calle se puede mover, ¿no? La calle se puede mover. Y eso, bueno, es algo lamentablemente que no se puede corregir a estas alturas, ¿no? Estamos ya muy tarde para poder Mm, buscar cambios y definiciones diferentes a las que ya estamos viendo, ¿no? sí, se ha hablado mucho de algunos pactos, de alianzas. ¿Qué te parece de alguno de esos jales? Yo creo que los jales no ayudan mucho, ¿no? Hay sumas que restan a veces, Ah, ¿no? por ejemplo. Por ejemplo, tratar de, de llevarse a algunos candidatos a un candidato al otro. No, no sé si el Partido Libertad haya sumado algo a Ah, Keiko, sí. ¿no? No tengo ni idea. No hay en 12 tampoco, ¿no? No hay en 12, y además en 12 de qué, de 35.000 votos, o sea, Mm. no Lo que veo pasa es que que ahora haya se gana hecho por muy poco por también, muy ¿no? poco. Y después en el caso de, digamos, más que el endoce, yo creo que es la imagen, ¿no? Es Sí. la imagen de las personas que apoyan o no apoyan a determinado candidato. Te Eso dan, te dan una cierta te confianza. suavizan Así, o te así es, endurecen así o es, te así es, inclinan para un lado. así Yo es. supongo que el lado de Rafael, que mencionaste ahora, ha sido un poco llevarlo hacia más, como él ha sido opositor de joven al fujimorismo, ¿no? De alguna manera le Pero la pregunta es, suaviza un poco. ¿quién no ha sido opositor al fujimorismo? Claro, todo el fujimorismo está lleno de ex opositores, ¿no? Casi todo, ¿no? Sí, pues. Pero al hecho de cerrar el Congreso, por ejemplo, yo era parte de ese Congreso del año 92, eh, pues yo no podía estar con Fujimori, era imposible, ¿no? claro, Al claro. presidente Belaúnde le quitaron su pensión Sí, vitalicia, sí, pues. el Fujimorismo, Sí, pues. Y él dio su banda para Máximo, ¿no? y él ¿O no? prestó su banda Para para que Máximo. pueda juramentar Máximo San Román en el año 92. Ujú. Y no solamente eso, sino que le ofrecieron una casa que yo tengo en Cañete para la juramentación. Y no fueron al final, pues fue al No, colegio de no fueron, abogados. el colegio de abogado que era más cercano y Claro, estaba más a la mano, ¿no? Porque claro. se pudo Ujú, conseguir ese local porque estaba cerrado en su momento, ¿no? claro. Claro, otras entonces hay un poquito de eso, ¿no? De pátina, es un buen concepto. Más que en 12 suavizan, inclinan hacia izquierda o hacia Así derecha, es, ¿no? así es. Es una manera de ganarse amigos, Del ¿no? otro lado también han estado llamando gente, ¿no? Yo supongo que sí. Dijo por ahí que hay más sumas que restas, ¿no? En las alianzas. Eso decía mucho Belaúnde, ¿no? Ah, Y decía cómo es posible que se unieron el APRA y el Odrismo y eran dos fuerzas importantes mm, y sumadas eran menos. mm, Igual pasó con el PPC y el APRA después, salvo que el APRA fuese la que traía la mala suerte, no lo sé. claro. Pero en todo caso siempre ha habido sumas que restan y que no aumentan la cantidad, sino la disminuyen, ¿no? Difícilmente podemos aplaudir siempre las alianzas como, digamos, una herramienta de victoria, que lo veo difícil en política, ¿no? Para malo cuando lo haces y malo si no lo haces, porque cuando lo haces pareciera un efecto tipo Bueno, es el que, sistema contra el claro, sistema, ¿no? lo que pasa es que Un ahora poco ya no hay debemos. casi partidos, entonces las alianzas son casi de personas, más que de partidos. Son simpatías, son abrazos, son amigos, son patas del alma que se Y reúnen, como ¿no? decía, no es tanto un endose, sino es más una imagen que suaviza la otra, o Así- izquierdiza o derechiza claro, la otra. claro, Se- esa persona tiene más amigos que la otra, ¿no? O sea, claro, es lo centra un quién poco, tiene ¿no? más amigos. El que tiene más amigos es más simpático que el En el otro, ¿no? caso de Sánchez, claro, él ha buscado centrarse, ¿no? Obviamente con gente un poquito más moderada. Claro. Pero lo que importante de Sánchez es que no era un hombre conocido. El Ujú, debate lo ha hecho lo ha hecho conocido. conocer. Entonces, ¿cuáles son sus anticuchos? Se conocen muy pocos. Mm, ¿Cuál es su larga historia? Es muy poco. ¿Cuál es su mochila? No claro. sabes cuál es su Había mochila. una primera impresión ahí en el debate. Esa es la primera y quizás La la única última y impresión. la única. Sí. En cambio, el Eh, caso de Keiko ya es un papel escrito, ya está muy rayado un poco. por supuesto, ya es muy conocida y además tiene 8 debates, Ujú, 4 por campaña, o sea, 4 campañas, 2 por por campaña son vuelta, 8, claro. 8 debates.
y sin embargo con 8 debates ha podido apabullar a su Y opositor y no no lo ha pasó, hecho, no pasó. no lo ha hecho, ha Se estado esperaba que casi al gane, mismo nivel, sí. han estado. Y ella leyendo un texto que estaba bien, evidentemente, pero que no expresaba mucho, Mm, que no convencía mucho, ¿no? Y por otro lado, la otra persona actuaba más políticamente, mm. siendo políticamente quizás con menos experiencia, pero parecía que no, que la tuviese más. Ella ha hecho más ideas de propuestas, pero no sé si es más tipo primera vuelta que segunda, ¿no? Claro, Sí, acá lo que había que hacer era aclarar y desmitificar algunos temas. desmitificar al otro personaje, ¿no? Ujú. Y, y lo que representaba, ¿no? Y eso que había muchos peligros, uno de ellos era Antauro, pero el Antauro se mencionó 2 o 3 veces y no se insistió en el tema, ¿no? Ujú. Y había otros peligros que no se mencionaron. Ahora, él no deslindó de Antauro, ¿no? Pero ahí quedó. Ahí Claro, quedó. pero tampoco le exigió que deslinde. Por ahí algo dijo, pero en todo caso, es interesante porque yo entiendo que a Pero ella no, le por ejemplo, ha dijeron, podido ser el señor Sánchez, disculpe usted, le cedo mi tiempo para que usted deslinde con Antauro. claro, Le cedo mi tiempo. Es decir, el minuto que me queda, deslinde usted. a mí me dijeron, por ejemplo, que le habían recomendado a ella no mencionar mucho lo del Movadef, que ahora lo hemos mencionado en portada y otras cosas más, porque, para, entre comillas, terruquear, ¿no? Ella se ha cuidado de no victimizarlo, pero también se le pasó la mano, creo. Sí, claro. Muy suave, ¿no? Sí, sí, exactamente. Claro, porque el terruqueo ya ha caído en un exceso, digamos, ¿no? Entonces, Mm. ya no llama la atención. A Ya no, pesar de que hay elementos, claro que sí, por supuesto, y peligrosos, peligrosos, pero ¿no? no son todos. Así es, así es. No, hay terrucos, pero no Claro, todos son terrucos. ella ha elegido no cargar las tintas por ahí en el Claro, debate, ¿no? porque ya era un exceso, ya todo el mundo lo hace. ¿Para qué lo va a Mm, hacer ella además? que lo Si hagan otros en que lo todo hagan caso. otros por ella. Claro, Ella no claro. tiene por qué Y le meterse faltó una en... frase final, ¿no? Le faltó algo contundente. Dijo esto de la Virgen, pero no sé. Los debates hay que saber cómo se empieza y cómo se El termina. remate. Eso es muy fundamental. Has- Empezar y terminar. Hasta ahora citamos a Es Bedoya, decir, citamos a Belaúnde, así citamos es, algunos debates así es. famosos, ¿no? Claro, por ejemplo, el famoso, los primeros debates en el Perú han sido de Bedoya. Yo creo que ha sido el primero, Los ¿no? técnicos se alquilan. Porque, claro, eso hasta ahora ha quedado. Sí, los Los técnicos. técnicos se alquilan. Habiendo estado mejor Grieve que Grieve, Bedoya, pero le dijo, "Oiga, o los técnicos se alquilan, a usted yo lo alquilo, ¿cuál es el problema?" así es. Lo Lo cual mató. demuestra que es un debate político, no Totalmente técnico. político. Y ahí también creo que Sánchez le puso más política al debate Así es, anterior, ¿no? así es, así es. Y en el caso de la familia, la reacción, bueno, fue una bajeza evidentemente de Sí, Sánchez, la mención a la pero la familia. reacción no fue la más adecuada tampoco. ¿Qué pudo haber sido, por ejemplo? Bueno, Yo soy una de, madre soltera como muchos en el Perú y usted claro, se yo, mete yo he con, estado presa, claro, yo sé lo que es estar presa, un usted poco no, victimizarse y presa de manera injusta de además, manera injusta. usted nada, Claro, porque hay mucha narrativa de que ella maneja todo el poder, ¿no? claro, pero tanto poder manejo que he estado presa. Así es. Eso le ha faltado Además, un usted poco. tiene entre los perseguidores a uno que está al lado suyo, Así es. que es el que me ha Y perseguido está en primera fila. y No que, lo quiso y mencionar. que es, y que es pro Sánchez antifugio. O sea, la mejor prueba de que la persecución fue política es que ese señor está al lado suyo. Así es. Eso le faltó también. No lo mencionó. Eso es Estaba en fundamental. primera fila, ¿no? Eso es fundamental. Es raro, es raro. Como que ella se chupó o le aconsejaron no ir Yo por creo que ahí. ha estado mal aconsejada. Le han dicho, claro, el antifurismo es muy pesado, ¿no? En el Perú, y le han dicho, oiga, hay que levantar esto, y hemos avanzado bastante, Ujú, y si hemos avanzado bastante, evidentemente es mejor no enfrentarte al adversario, sino más bien competir libremente con cierta altura y, eh, y no levantar más agravios, infundios, insultos, qué sé yo, o, o la voz que ujú, pueda generar abrir la herida que se está cerrando en el caso de los ujú, antifujimorismo, ¿no? ujú. Claro, hasta ha tenido unos jales antifujimoristas por ahí, ¿no? Que han ido a jales más, digamos, pintorescos, el de Jan Ferrari por el tema del fútbol, que digamos, siempre pega, pero no sabemos cuánto jalará eso realmente, ¿no? Bueno, eso yo creo que es un error. Sí, por la alianza. Si ella quiere hablar de fútbol, que llame a Gareca. Bueno, lo citó.
¿Ah? Lo citó. Ah, sí, no Dijo algo fue. de Gareca, una frase inocua, Bueno, ¿no? pero Pero no, lo presentan, lo traen claro, al lado hubiera de traído, ¿no? él. Sí, pues ahí faltó un Yo creo poquito, que ¿no? le faltó Está una polarizando. leyenda como Chupitazo, o como Uribe, o como Cubillas, o como, en fin, alguien de esas Se personalidades, hizo un ¿no? comercial además con uno de ellos, ¿no? Hace muchos años, creo que Hace 2001, ¿no? 2001, no, el 2006 yo me acuerdo. creo que fue. 2006 creo que Sí, fue. 2006. Sí, Sí, creo que era con algo de Cuilla sí, de mencionaba, con ¿no? Cubillas, sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí, pues el fútbol ha estado ahí, pero no, tampoco Pero lo ha sabido aterrizar. no lo ha usado bien a mi modo de ver. Y después, yo creo que se refirió mucho al gobierno de su papá. Sí, Entonces, el gobierno de su papá tiene pues blancos y negros, ¿no? así es. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿va a hacer todo lo que su papá ha hecho o no? Claro. Entonces, Pero además la critican mucho por su último accionar. Yo creo que más está pesando últimamente, sobre todo en los jóvenes, lo de ahorita, más que lo de papá. Porque lo de papá lo sí, recordamos algunos, sí. pero la mayoría de la cuestión es por lo de Pepe, ahora, pero ella también ha podido decirle a Sánchez, oiga, el 80% de las leyes aprobadas ha sido con su voto. con su voto. Las Usted ha famosas votado por leyes, nosotros. claro. Y yo no he estado en el Parlamento, ha sido mis seguidores, en todo Y le ha caso podido ellos decir tendrán que congresista, responder, pero congresista, no, en caso congresista. usted ha votado, usted ha metido el Sí, dedo en la máquina, ha prendido claro, la luz roja o la luz verde, sí. con todas las bancadas, inclusive con la Ha nuestra. faltado insistir más. Le digo congresista un par de veces, pero debió Sí, insistir quizá pues más, ¿no? el peso del Congreso era muy fuerte, muy duro, muy Es muy pesado. mal visto, sí. Entonces no se refirió a él para nada, ¿no? Sí, Y sí, además sí, su sí. paso por todas las entidades públicas, ¿no? Sí, sí, bueno, el ministro se Y lo además, en todo mencionó, caso, ¿no? puede decir, oiga, si usted estaba en el Congreso y no estaba de acuerdo con estas leyes, ¿por qué no salió a las calles a protestar? Así. Y se cayó como se cayó Castillo, por ejemplo. O sea, Y que lo traicionó, y ¿no? que lo Lo traicionó. mencionó por ahí, pero lo hizo un poco Pero es golpista. así, Ha ido acusando de golpista. Usted es un así es, golpista, señor. así Usted es es un verdad. golpista. Y está con golpistas al lado suyo. Y tuvo la intervención final, que yo esperé algún tipo de golpe al frase. Se habla mucho del "tú no cambias pelón", hay otra frase más, pero la gente recuerda al final del debate un par de cosas, nada No, más. Por ejemplo, no. recuerdan el suyo con Vizcarra, la denuncia que le sacó, pero son 3 cosas y la gente no tiene Nada más. memoria El para más, resto no le interesa. Sí. ¿no? Eso es lo que perdura, Y ¿no? creo que a ella le faltó un remate, ¿no? Ah, Un remate así, un golpe final, sí, 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 sí. tuviendo la última participación, el cierre, Tenía ahí para matarlo. al fiscal de Odebrecht. Así es. Y tenía tú al asesino de policías. Bueno, pues eso es un blanco perfecto para poder Claro. tirarle dardos. Prefirió la Virgen. Prefiero la Virgen. Así es, pensando en Arequipa, en fin. Sí. Vamos a ver cómo funciona. Y, y, y esto último, bueno, esto yo creo que no tiene algo parangón en la historia. Yo sé que usted creo que ha mencionado lo del año 62, Ah. ¿no? Que fue una elección muy peleada, pero no se ha visto este tipo de cosas que se A pelee ver, voto a voto. el 2000, 62 sí se peleó porque el 62, primero que las elecciones en el Perú nunca han sido perfectas, no, siempre ha habido siempre ha problemas. habido cosas, Y cuando ha habido un empate técnico como pasó hace poco y como pasó el año 62, justamente. donde ahí la Torre sacó 20.000 votos más que el presidente Belaunde, no es nada, Claro. 20.000 votos no es nada, y, y había que llegar al tercio, que era 33.33%, y los dos llegaron a 32.7, 32.6, o sea, Ajá. faltaba muy poco. Y el conteo Y viene demoró, el conteo demoró. Además, el gobierno facilitaba un poco a esta famosa convivencia. posibilidad, ¿no? Este, Odría era candidato, Odría se une a La Torre, Prado había sido apoyado por el APRA en Mm, su momento, claro. después se había unido a Odría, o sea, realmente el único aislado ahí era Belaúnde, por eso que lo No, acusan de comunista, ¿no? Entonces, esto produjo un golpe de Estado que duró pues un año, con otro golpe en el interín, porque Pérez Godoy se quiso quedar en el tiempo, más tiempo de mm, lo debido, y Lenin lo votó, lo sacó y llamó elecciones, o confirmó las elecciones. Eso fue la parte más dura, y con un presidente de un jurado, Bustamante y Corso, que fue ujú. cuestionadísimo, cuestionadísimo. Sí, se Pero a recuerda partir, mucho esto ahora, ¿no? sí, 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 sí. Pero, y además en esa época los presidentes de jurados eran los fiscales accesitarios, no eran jueces supremos, sino fiscales supremos, Así, accesitarios, ni claro. siquiera titulares. Ah, O sea, la configuración ha cambiado un poco, ajá. pero en un principio
algo que es peligrosísimo, de lo que la gente no se ha dado cuenta, que el sistema electoral lo cambió Fujimori para quedarse en el poder 15 o 20 años. ¿Cómo así, por ejemplo? ¿En qué tema? En la Constitución del año 93 le quitan la cabeza al sistema electoral que era unicéfalo Ah, y, lo y lo meten hacen, dos. lo hacen Claro, tricéfalo. tres, perdón, sí, Tricéfalo. sí. Y con la reelección presidencial, entonces eso, eso lo hizo Montesinos. ¿Con qué interés? De quedarse. De Eso, bajar la sí, OMP. hemos salvaguardado nuestra constitución y la hemos, Y se han estado peleando justamente, así justo es, hace la poco. hemos cuidado y nadie la puede tocar pensando en la parte económica, en los contratos de ley. Pero el tema no era el contrato de ley, el tema Mm, era el sistema electoral. ¿Cómo llegas mm, al gobierno? claro. Eso no se ha tocado. Era más importante para muchos el contrato de ley, la parte económica, ese capítulo, que el capítulo del sistema electoral. Lo Mm, cual me parece que es una aberración. mm. Bueno, yo me acuerdo además porque su padre estuvo en el jurado, ¿no? Por Y supuesto, mi padre justamente, estuvo en el jurado y él presidió un jurado que era cabeza claro, del y en la época sistema, además de la claro. cabeza. 5 decidían, ahora decide uno, Mm, el jefe de la OMPE. Y vemos cómo ha decidido. claro, claro, claro. Ahora mencionó Linde y ahora interesante porque ahora con esto de los embajadores, ¿no? Hay que recordar que en la época, Así es. Esto de los embajadores, pues se ha querido criticar al gobierno porque ha sacado a 7 embajadores políticos que tienen que irse. O sea, ellos han ido ya a anunciar que se iban, presentar sus cartas de renuncias, con el anterior, también, ¿verdad? como siempre ha sido. ¿Y cuál es el origen? El origen es muy simple. Tradicionalmente, los embajadores políticos nombrados por políticos se iban con los políticos que los nombraban. Pero a partir del año 63, el presidente Belón nombró a Nicolás Lille López embajador en España. Estuvo 5 años embajador en España. Velasco lo vota a Belaúnde. El embajador Linley le manda una carta a Velasco felicitándolo, siendo los dos generales. Se queda 7 años más, hasta el año 75. En el año 75, Moreno Bermúdez echa a Velasco y se queda en el poder. Y Linley le manda el mismo cable, la misma redacción con otra fecha, felicitando por el golpe que ha dado. Y Morel Bermúdez, bueno, ve los cables que son iguales y le dice, bueno, hasta acá usted nada más llegó. Y nombra un embajador de carrera. Entonces, ante esa sensación de que además el embajador de carrera llega a Madrid, a la calle Hermanos Becker, donde era la embajada, un gran departamento de la época, en un edificio propiedad de Carmen Polo de Franco, bueno, llega a instalarse y le dice, no, señor, esto lo he renovado el contrato de alquiler a mi nombre y no al gobierno peruano. Así que el Perú estuvo durante 60 años cambiando de departamentos cada vez que cambiaba de embajador, porque Mm, no tenía dónde alojarse, ahora ya han comprado una propiedad. Entonces, a raíz de eso sale una norma que se van antes. Entonces, ellos tienen que irse en junio, porque en julio ya deberían estar en Lima, todos. mm, Entonces, es una resolución para que vayan haciendo maletas y que van a recibir sus viáticos para que se regresen al Perú con toda su familia y con todas sus pertenencias. Bueno, eso tiene que hacerse. Lo que pasa es que parecería que ha habido uno que otro embajador de los 7 que quiere quedarse y está negociando pues con las dos figuras. uno, especialmente uno. Uno, especialmente uno que quiere estar negociando con los ganadores de la segunda vuelta para quedarse, pues porque ya se quedó varias veces. Ah, ya. Entonces, bueno, pues me parece que este resolución de la Cancillería está cubriendo ese aspecto, ¿no? Mm. Porque igual el que entre va a demorar pues unos meses, ¿no? Para nombrar, o no Claro, sé. claro, claro. Probablemente demore un par de meses por lo Por menos. supuesto que sí. O de repente nombran a embajadores políticos y se van en 2 minutos. Pero También. cuando son embajadores de carrera, o pero mejor dicho, no de carrera, sino políticos, hay pues un agreman, hay una tramitología más lenta, digamos, ¿no? Mm. Ahora, y mencionar el tema, volviendo al tema de la campaña, ¿no? Ese tema, por ejemplo, ahora de los planes de gobierno. Antes tampoco era tan, se ha vuelto tan engorroso el tema, ¿no? De presentar un plan de gobierno. Al No, ahora, final, ahora, ahora ya no estamos hablando de una ruta, ¿no? Una hoja de ruta, mm, sino una hoja de chacra, mm, una hoja de camino rural, ¿no? De camino de cabras, una hoja de, eh, de huella, digamos, mm, ¿no? Ya lo hizo en su momento Humala con una hoja de ruta, lo hizo Castillo con una hoja de ruta y lo está haciendo ahora Sánchez con otra hoja de ruta, que con otros nombres, pero en el fondo es lo mismo. mm, Están cambiando 50, 80% lo que han hecho
Y la hoja de trocha hoy día es diferente a- a lo que dijeron hace 2 o 3 meses Ujú, atrás, cambiando totalmente todo. Entonces, bueno, pues ellos creen que con eso pueden ganar. Han ganado así 2 veces, pero no mm. sé si la tercera les sirva para esto, ¿no? 2 veces se refiere a Castillo A y a Castillo y a Humala. aunque lo de Obama fue un poco más aterrizado, ¿no? Hubo un Pero se juramento. cambió también, fue muy Sí, sí, sí. importante. Sí, sí. Salió hasta Vargas Garantes, los Llosa. garantes. Son los garantes, hasta Claro, Vargas Llosa. Inclusive Vargas Llosa después dijo que Nadine podía ser presidenta. claro. Ahora, lo raro ahora es que el nuevo plan no es tan moderado tampoco, ¿no? En algunas cosas se ha radicalizado, pareciera. Sí, bueno, Se hablaba bueno, mucho hablan lo de de Telefónica, sí. referéndum, Habla de pero la referéndum. telefónica es una estupidez. Lo de referéndum. No, lo de No, lo de la Telefónica. telefónica. Pero Claro. la telefónica está quebrada. Sí, pues. Y una compañía quebrada no tiene por qué tener ningún tipo de concesión. Mm. Ya la perdió sola. No es cuestión de Es más nada. simbólico al No final, hay que ¿no? nacionalizar nada. O sea, Mm. esa es una demostración de la ignorancia de esta gente. No, 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 acá no. Y ha salido la señora Durán a decir que es un error. No, no, Sí, no, acá no hay error. Es decir, una empresa que no es solvente pierde la concesión del Estado, así es. punto. Así es. ¿Y qué te parece lo de referéndum? Porque se habla mucho ahora, claro, el Congreso, entre comillas, ha blindado un poco el referéndum, pero políticamente me va a encontrar la figura, ¿no? Entiendo que es más plebiscito que Sí, referéndum. sí, sí, sí. Mire, Históricamente eso es un anunciado y habría que ver qué cosa, cómo van a modificar el artículo de la Constitución que no está. no, pues, Anuncian claro, una manera de claro, consultar, pero no está. Pero claro. bueno, yo creo que eso Vizcarra sí, lo hizo en su momento, ¿no? lo hizo en su momento y desde el Estado Y, y impuso y su golpeando al referéndum. Congreso, ¿no? Así, y golpeando por eso, claro que sí. Que lo podrían volver a intentar, Por supuesto que sí. Pero ¿no? tendrían que tener a un otro Vizcarra, ¿no? No lo veas Sánchez ahí. Que no lo veo a Sánchez como Mm. esas calidades tan sofisticadas y malignas a su vez, ¿no? Claro, pero digamos, el referéndum de por siempre ha tenido ese tufo de democracia directa contra el Cla- Congreso, claro, ¿no? porque los Usado referéndums siempre son usados mucho por las por dictaduras, las ¿no? dictaduras, Para poder históricamente. afianzarse en el poder, ¿no? Sí, Hay que recordar que la Constitución se aprobó por referéndum también, ¿ah? Cuidado, cuidado, la sí, gente se ha claro, olvidado. sí, claro. Pero ese referéndum en realidad perdió el sí. Así. ¿Por qué? Porque ganó los votos nulos y blancos fueron más que el sí. Mm, claro, claro. El sí ganó al no, sí, pero no ganó a los votos nulos y blancos. Bueno, y otra cosa que ha sido muy usada siempre por dictaduras son las asambleas constituyentes, ¿no? Lo Exactamente. digo porque Acción Popular no estuvo en ninguna de las dos, Ninguno de las dos, ni en el porque CCD, creímos que no era ni en la necesario. del, bueno, la del 70 las ayudó a ganar en el 80. Sí. Y la otra, bueno, en fin. Bueno, nosotros nunca, el presidente Belaúnde decía que la constitución del 33 no era necesario cambiarla. Mm, Y fueron a la 78 para salir de una dictadura. O sea, acá en el Perú las constituyentes y las constituciones han servido o para salir de una o dictadura o para para entrar. entrar a ella. La del En- CCD fue para entrar. la del 78 fue para salir de ella por Claro. la puerta grande, dejando consolidados las reformas revolucionarias. Mm, Así se dijo en su momento. claro. La constituyente del 93 es para consolidar a Fujimori por 20 o 30 años en el poder. Solamente llegó a 11. No, supo, no pudo superar a los 15 años de Leguía. Claro, pero porque anunciar ahorita, Sánchez está anunciando ya ahorita un referéndum, me suena más al CCD Así es. que a la constituyente. Exactamente. Por más que el nombre lo llame, Puede ser un paso adelante, ¿no? ¿no? Pero Porque lo puede perder. lo puede perder también, ¿no? Pero puede Pero perder y con lo cual se destruye. Su mm, legitimidad se un poco lo destruye, que ¿no? pasó en Chile. Exactamente. Claro. Exactamente. Tardemos 3 años en el camino, Así es. Así es. ¿no? Y el otro tema que quería comentar, Y pues, indulto. pero lo más importante de mi móvil no es eso. ¿Cuál? Lo más importante es que como tenemos la experiencia de que los vicepresidentes han gobernado más Mm, tiempo que los presidentes, lo que debe hacer este Congreso y el próximo es aprobar una norma para que los vicepresidentes, cuando asuman el poder, llamen a elecciones. llamen a elecciones en 90 días. Claro. Porque eso evita, Un poco como Ecuador, creo, voto cruzado, bueno, en perdón, Ecuador ¿cómo es le llaman? El, el sí, voto cruzado, sí, voto cruzado. pero eso Claro. evitaría, Otra Dilma, el otro Vizcarra otro Vizcarra. que serruche el piso. O sea, Que va por ahí un poco, ¿no? que el piso, los serruchadores de piso perderían piso Sí, o perderían el serrucho. perderían ese rollo. Y que como usted bien ha dicho, el Perú debe ser uno de los pocos países que tiene dos vicepresidentes. Así es. Justamente porque Porque eso lo creó Castilla en 1856. muchos serruchos había. Así es, porque había muchos serruchos. Entonces, Claro, mira, no que no sea un vicepresidente, que sean dos, claro. para que uno
se preocupe del Neutralice al otro. O otro, sea, si claro. el primero quiere tirarse al de arriba, el de abajo se tira al que está encima de él. Claro, claro. Y claro, se ha quedado ahí, no ha habido un debate de vicepresidentes, a pesar de que No ha habido un debate que yo creo que era era fundamental, fundamental. porque queremos saber quiénes son los vicepresidentes La próxima DINA, de Sánchez, quiénes son los próximos claro, Dina, quiénes son. claro, claro. Ahora, la vacase no va a ser tan fácil, Ya ¿no? no, porque hay candados, ¿no? Sí, Hay candados. sí. ¿Cómo era en comparación con el Senado que usted recuerda? Ahora es un Eh, poco más, eh, bueno, yo no, una cosa es lo que está en el reglamento nuevo sí, y otra cosa es el desempeño, porque hay la famosa mayéutica parlamentaria, o sea que ujú, en el ejercicio del Parlamento se van estableciendo una serie de normas que quedan como costumbres, como tradiciones como no tradiciones, escritas. y eso Por habrá ejemplo, que que el más ver votado sea el presidente del Senado, que no sabemos exactamente. si va a ser el caso. Claro, 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 normalmente el más votado es presidente de las juntas preparatorias, Ajá. Y no del luego se Senado, queda. pero luego se queda Y exactamente. el expresidente del Senado se va luego a una comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? Normalmente los presidentes del Congreso o del Senado de Diputados tienen como derecho parlamentario no escrito, digamos, la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores. Así es, como una tradición también Pero medio, eso ¿no? se ha querido imponer últimamente y no les han hecho caso, No, pues porque tampoco es una regla, ¿no? El señor Soto, el señor Sí. Salguano no ha sido presidente No, pues de la hasta Mari Comisión. Carmen llegó eso, creo, ¿no? Pero ella logró hacer eso, Sí, logró conversar, qué sé yo, y le dieron la presidencia, claro. pero normalmente ya no lo están haciendo. ¿Cómo ve el próximo Congreso? El presidente sería, el primero sería el presidente del Senado, tendría que ser presidente del Congreso. Se turnan, ¿no? Se turnan, un año es uno y otro año es el otro, ¿no? Mm, Y como son 5 años, son 3 presidencias del Senado, del senador, y dos presidencias de diputado, ¿no? ujú. Y la vacancia parece casi imposible, ¿no? Muy difícil esta vez, Yo ¿o creo no? que es difícil, va a ser más complicado, pero igual se puede dar, Se ¿no? puede Yo creo dar. que va a ser más complicado. Claro, porque hay Pero muchos que están además, confiando en eso para el votar, ¿no? sí, pues, Lo pero sacamos en 2 minutos. No está. el tema de la vacancia es que fortalece al gobierno, perdón, fortalece al Congreso y debilita al gobierno, porque el gobierno, ante el miedo a la vacancia, hace cualquier cosa. Y lo hemos visto con Balcarce, lo hemos visto con Geri. Se Ujú. entregan totalmente a los brazos del Congreso y no le discuten ni siquiera los No, pues, presupuestos. Y no, eso es pues. fatal. Bueno, ya se ha anulado el pedido de confianza, ¿no? Claro, Entiendo que ya no va a sí, haber. así es. Como era Que era un antes. rezago también, Sí, ¿no? Era que era como una. el pedido del viaje también, que usted Así. comentaba que era un Sí. rezago de Prado, ¿no? Claro, Paréntesis claro. para editar el libro de Prado. Comercial. Claro, claro. Eso de salir de viaje y tener que pedir el permiso del Congreso. Yo recuerdo que estaba yo una vez en mi casa a las 12 de la noche y me llamaron para que vea la Comisión Permanente a aprobar la extensión de un viaje de Humala porque el avión presidencial se había quedado botado en Bogotá. Claro. En Bogotá. Entonces tuvimos que ir a las 12 de la noche, Mm, la Comisión Permanente, a aprobar una prórroga de claro. 72 o 48 horas para que Es absurdo, ¿no? Humala regrese al Perú porque se estaba quedando afuera Claro, y afuera se quedaba una hora más. claro, Vacaba. claro. Claro, Entonces había más yo de creo, 3 escalas y hay que hacer un escándalo sí, ahí. pues, o sea, yo creo que esas cosas hay que cambiarlas Y ya. lo de la presidencia virtual, entre comillas, se ha quedado, lo de Vigna, que es un poco raro también, ¿no? A ver, es una buena pregunta, no lo sé, pero me parece una cosa inapropiada totalmente. O Mm, sea, no puede haber presidencia virtual. En el primer gobierno de Prado, del 39, Manuel Prado Garteche, del 39 al 45, él no quería dejar a sus vicepresidentes de presidentes mm, cuando viajaba porque no tenía confianza en ellos. mm, Entonces, ¿qué hizo? Él interpretó que en su viaje él seguía siendo presidente del Perú porque iba en nombre oficial. Entonces, por eso es que no dejó a nadie. ujú. Y el que presidía el gobierno era el presidente del Consejo de Ministros y nadie más. Pero él no dejó a ningún vicepresidente. Y en su segundo gobierno cambió de parecer. Pero algo de razón había, porque claro, si tú viajas a Estados Unidos como viajó Prado y entrevistaste con Roosevelt en su momento, Ujú, bueno, sí, viajabas como presidente claro, y no podía haber dos presidentes a la vez. así es. Entonces, algo de razón tenía. Pero eso impidió que los vicepresidentes asuman el poder en esa época. Claro, para ir cerrando, el tema del indulto se está hablando ahora último, ¿no? En fin, queda como, de repente no llega a nada, pero digamos, ese rum rum es fuerte. Esta idea de indultar al final, que en Estados Unidos lo acaban de hacer, Mm. ¿no? Pero acá queda un sabor siempre medio Bueno, se hizo con Trump, ¿no? En su momento, ¿no? con, O con con Biden, Trump, ¿no? sí, sí, y Biden también, claro. Biden indultó a Así a es, un al pariente, salir a ¿no? un pariente, sí, 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 sí. sí.
Bueno, eso puede pasar, ¿no? Eso, indulto, es una gracia que viene de la Edad Media, o sea, es algo inevitable, ¿no? Es algo inevitable. ¿Debe ser regulado? Bueno, hay un Claro, comité médico, ¿no? hay un comité médico que parece que no es vinculante necesariamente, Alguna ¿no? vez se ha anulado alguno, Pero ¿no? bueno, pues pero el presidente tiene que tener, son rezagos del pasado, de la Edad Media, del absolutismo, de las monarquías absolutistas, pero están presentes y bueno, pues nadie lo quiere derogar en ninguna parte del mundo, ¿ah? O sea, Sí, no somos la excepción. Bueno, pues yo creo que fue un error impedir que Pedro Castillo se asile en la Embajada de México. Yo estoy así es. seguro que si hubiese estado en Ya México se iba. viviendo, pasaría desapercibido. Pero lo Pero hemos viviendo visto, en México, como haya, no, bueno, viviendo en México, pero en la embajada, digo. no, Ah, asilado. No, 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 ya, no, ya en no, no. México, haciendo Yo, política de allá. yo creo que fue un error evitar que se asile y que Mm. llegue físicamente a la embajada en Lima. Y otro error hubiese significado permitir que no salga. No, no, que salga y que se Claro, vaya. tener el problema afuera que el problema Así adentro. es, así es, porque en México nadie lo conoce, nadie sabe quién es, y comunicarse con Perú hubiese sido más difícil, más complicado, y finalmente de fuera no estaría como una víctima, sino como un privilegiado, como un Claro, aprovechado, claro. como un, bueno, hombre sin carácter, sin dignidad, Mm, sin fortaleza, ¿no? Que buscó cobijarse mm. ante el gobierno de México para no asumir sus responsabilidades, que haría mal él. Sí, pues, En cambio, en se Barbadillo está victimiza. perfectamente bien, Sí. porque ya salió a la televisión en directo y ha dicho una serie de cosas y se Y siempre es una declara una papa caliente víctima. tener un expresidente preso, ¿no? Ha pasado Claro. antes con Fujimori, ha pasado antes con otros. Bueno, con Leguía pasó algo también, Así lo que es, pasa es que murió rápido, ¿no? así es. Pero siempre ha pasado lo mismo, o sea, ya la lección la conocemos, no sé por qué Más fácil es cometieron ese que se error. vaya. Por supuesto. Claro, Y García también debió irse a Uruguay. así es. Se mató y bueno, y Bueno, no lo dejaron irse, ¿no? no dejaron irse, pues, pero fue una Que cosa entiendo que absurda. no querían firmar el protocolo o no dijeron cuándo lo iban a firmar, cosa que no lo ha hecho ni Fujimori ni Odría, Claro, ¿no? así es, Cosa rara, porque siempre se exactamente. firma No, el y además, protocolo, gente del perdón, no es el protocolo, ¿cómo le llaman? el así las el así Salvoconducto, el salvoconducto, así es. salvoconducto. Pero no solamente eso, sino que gestionaron con el gobierno de Uruguay Ujú, para que les diga que se retire de la embajada. sí, Entonces el embajador invitó a García a que se vaya. mm. Eso es cosa Nunca se gravísima. ha visto eso, ¿no? No, 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 nunca se ha visto eso. Sí, pues, ya ha quedado ahí como un antecedente, ¿no? Parecido a lo que pasó con Ecuador, con la Embajada de Exactamente. México. Y que tuvieron que meterse además Así después. es, así es. Para cerrar, ¿qué diría de ambos candidatos? Tramo final. ¿Qué suele pasar en estos días de desayuno, Claro. los personeros? ¿Cuál es el? Yo creo que yo lo que haría si estuviese en el lugar de uno de los dos Ujú, es buscar las bases que menos afín son a ti para terminar con ellos, ujú. ¿no? Pasar de tomar desayuno, ir a cerrar los Para mítines. romper un poco lo Así último. es, así es. Porque yo creo que una actitud, yo le escuché una vez al presidente Aznar de España decir que él era muy La Coruña, perdón, Cataluña era muy hostil con él. Mm, Y él fue 8 o 10 veces en la campaña a La Coruña y al final sacó una buena votación. sí, pues, Entonces, yo creo que eso es, ¿no? Lo que se debe hacer, ir. pero no sé si lo hagan. Bueno, en su momento, Alan, incluso Fujimori en el sur tuvieron presencia, ¿no? Hasta votos. Bueno, el presidente de Exacto, la UNE, sí. ni qué decirlo, ¿no? Bueno, Belaúnde, por supuesto que Ni sí. qué Y decirlo. Belaúnde tuvo mucha presencia en el sur a raíz de la pedrada que recibió en el Así es. Cusco. Eso lo estaba recordando el otro día, ¿no? Una pedrada recibió en el Cusco y ganó en el Cusco y arrasó en Puno. Ese es un buen punto. Justo Entonces, después de la pedrada. claro, claro, claro. En Claro. cambio, paralelamente, Solo faltó Philly Butter. paralelamente, paralelamente, Odría recibió una pedrada en Huancayo, Huancayo. abandonó Huancayo, regresó corriendo a Lima y perdió. Y perdió. Eso es buen punto. Entonces, esa Eso es es buen la actitud. punto. Y eso también se puede ver en otros candidatos. Por ejemplo, Uribe. ¿Cómo Uribe surge estando debajo en las encuestas cuando Mm, recién empieza? ¿Por qué surge Uribe? Porque hay un atentado contra él, mm, contra su seguridad. Y él regresa, recoge a su seguridad y los lleva a la clínica. Bueno, mm. ganó, ganó El gesto. el gesto. El gesto, O sea, ¿no? la política es de gestos también. Claro. La foto de Y Belaúnde cuando creo que dice que acá en claro, Tupac Amaru, ¿no? ¿qué, Fue despedazado. qué importancia tiene derramar unas cuantas gotas de sangre en esta plaza donde Tupac Amaru derramó toda la suya? Claro.
hay un pago de sangre ahí, ¿no? Uno deja un poco, Así un es, par de gotas así y es. el público de alguna manera, esto le faltó Claro. un poco a Bueno, Porky, ¿no? o Cuando lo A atacaron, ¿no? Trump le pasó una Sí. bala por la oreja. Quizás se equivocó López Aliaga ahí, ¿no? Quizás debió poner la otra mejilla cuando lo Claro, insultaron, es con que Macabelicas. López Aliaga es más empresario que político. Mm, En el caso de Trump, es empresario, más empresario que político, le salió, pero tenía algunos gestos sí, de político también, ¿no? claro, perfecto. Gracias por tu tiempo, doctor. Gracias. Ha sido Víctor Andrés García Belaunde, por supuesto, siempre muy interesante. Ya lo veremos para después, salvo que lo convoquen, salvo que lo llamen. No han llamado a Acción Popular todavía, ¿no? Gracias por su tiempo.